¿Cómo se derriban las fortalezas mentales? Hola, les mando un saludo a todos los que ven estos videos. Como lo prometido es deuda, estamos aquí en la segunda parte de una pequeña serie sobre las fortalezas mentales. Si tú no has visto el video anterior, ve ese video primero, porque ahí explico cuáles son las fortalezas mentales, qué son, doy muchos ejemplos para que lo podamos entender bien. Y en el video pasado hablaba que esto es parte de la guerra espiritual. Hablaba de que es importante que como creyentes nosotros sepamos que es nuestra responsabilidad derribar estas fortalezas mentales, porque son un estorbo que no nos dejan caminar ni correr la carrera de la vida cristiana con libertad. Y hoy, en este día, quiero que hablemos sobre cómo el apóstol Pablo dice que se derriban estas fortalezas mentales. Hablábamos también que esto es parte de la lucha espiritual, que es el enemigo que levanta estos argumentos, estas maneras de pensar en nosotros como un muro de contención para impedir que la palabra del Señor llegue, nos transforme, nos haga libres y entonces transforme nuestra vida. Entonces tenemos un llamado como creyentes a una batalla mental, una batalla para derribar esos argumentos, y esta es una batalla espiritual, una batalla para someter toda manera de pensar y todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que nos va a llevar a la obediencia. Tener estas fortalezas mentales nos impiden gozar del fruto de la obediencia. Nos impide agradar a Dios con nuestra obediencia. Nos mantiene en rebeldía y en maldad. Por eso es parte de la guerra espiritual, porque el diablo quiere mantenernos a todos en rebeldía, porque la rebelión trae maldición, la rebelión trae pecado y este pecado nos aleja de Dios. Y cuando estamos lejos de Dios somos vulnerables. El enemigo entra y destruye nuestras vidas. Pero cuando estamos cerca de Dios, nos sometemos a Dios, estamos en obediencia a Dios, entonces hay un poder que emana nuestra vida, que fluye, un poder que liberta, que restaura, el poder sobrenatural de Dios que deshace las obras de Satanás. Por eso esto de las fortalezas mentales es parte de la guerra espiritual que vamos a vivir como creyentes. Entonces, ¿cómo derribamos estas fortalezas mentales? En primer lugar, aquí el apóstol Pablo nos dice que como esta es una guerra espiritual y estas fortalezas mentales son espirituales, no las podemos derribar con armas carnales. Entonces, aquí el apóstol Pablo explica que los cristianos no luchamos con métodos humanos. No es con fuerza física, no es con manipulación emocional. Aquí les voy a hablar algo bien interesante. No es con terapias psicológicas establecidas por humanos. No es con conceptos de autoayuda, conceptos de autosuperación o con coachings motivacionales. No son con argumentos de sabiduría humana o con política o con armas carnales. Y mire, el evangelio en sí y la verdad de Dios tiene mucho poder. Es un poder espiritual. La verdad del evangelio y de la palabra predicada, como está en la Biblia, tiene un poder muy fuerte. Un poder que no está en una manipulación emocional o en terapias psicológicas o en conceptos de autoayuda, que yo sé que buscamos muchas de esas cosas y que esas cosas están muy de moda hoy. Hoy la gente habla mucho de la autoestima, hoy la gente habla de muchas cosas que algunas de ellas sí tienen una
afinidad con la Biblia. No decimos que todos los conceptos que enseñan son erróneos, algunos tienen una afinidad con la Biblia, pero de que tengan ciertas cosas que tienen afinidad con la Biblia no significa que por eso esos sistemas y ese tipo de terapias o de conceptos nos van a poder ayudar. Y ese es el problema que está pasando hoy, de que estamos usando otro tipo de argumentos y de cosas de ayuda humana, ayuda ideada por la mente humana para ayudar a las personas con sus problemas. Y quiero aquí hablar algo bien profundo. El problema raíz de todo lo que, valga la redundancia, de todos los problemas que tenemos como humanidad es el pecado. Ese es el problema raíz de nosotros. Por eso es que estas fortalezas se levantan, porque quieren impedir que nosotros veamos el pecado que traemos para que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Esto no lo quiere el enemigo, por eso levanta estas fortalezas en nosotros. Y Él está trabajando desde nuestra niñez para edificarlas. Él edifica edificaciones de maldad. Entonces, cuando nosotros vamos a otro tipo de cosas que no nos confrontan con la raíz del problema, no va a poder haber una libertad real ni una sanidad real de nuestro problema. Porque nuestro problema no es nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento es el fruto de la raíz del problema, que es el pecado. Y solo la palabra de Dios tiene ese poder vivo para mostrarnos por medio del Espíritu Santo, cuando Él nos redarguye de pecado y viene la palabra. Eso es algo espiritual del poder de Dios que viene a mostrarnos ese pecado, y entonces es allí cuando nuestra vida empieza a cambiar. El único que puede sanar la herida de pecado de la humanidad para que realmente haya una transformación es el Evangelio real de Cristo. Entonces, cuando nosotros vamos a iglesias donde no se predica el Evangelio real de Cristo, sino que hay una doctrina de prosperidad, una doctrina centrada en la bendición del hombre, centrada en los planes de las personas, centrada en otro tipo de conceptos que no es el Evangelio, entonces por eso ese Evangelio carece de eficacia, porque ninguna estrategia humana, manipulación emocional, experiencia emocional, que habló una palabra que llegó a mis emociones, yo lloré. Eso nos pasa hasta en una película, hermanos. Hay cosas que emocionalmente nos mueven, pero eso no nos va a transformar. Entonces, cuando en un lugar se están moviendo las emociones nada más y no está la verdadera palabra de Dios, ahí no hay transformación, porque no está el mover del Espíritu Santo por medio de la palabra y por medio de la obra de la cruz y del Evangelio. Entonces, para derribar estas fortalezas no es con sistemas humanos, no es con ideas carnales, no es con estrategias de hombres, no se puede, sino que las únicas armas que derriban estas fortalezas mentales son las armas poderosas en Dios. Se refiere al poder espiritual de la verdad del Evangelio, a la oración, a el estudio de la palabra de Dios, a la predicación sana del Evangelio guiada por el Espíritu Santo, a la comunión y a la reunión en la congregación, porque el Espíritu Santo va a llevar a que se hagan diferentes tipos de actividades. Él va a empezar a moverse en diferentes cosas en la congregación, en la alabanza, en la adoración,
en diferentes cosas que se hacen como congregación y como comunidad. Y entonces cuando se empieza a mover este poder de Dios por medio de estas cosas, puede llegar a ser muchísimo más que lo que puede lograr la fuerza física o la manipulación o lo emocional. Por eso es que nosotros como creyentes no debemos de tratar de cambiar a la gente con manipulación emocional, ni cambiar a la gente con ideas que les parecen a ellos agradables para que ellos se puedan acercar a la iglesia, porque eso no los va a cambiar. Estarán en la iglesia un tiempo convencidos, pero que cuando vean que no es como se les dijo, ellos se van a volver atrás. Pero cuando viene el poder del Espíritu Santo, cuando el poder del Espíritu Santo se empieza a desatar por medio de la predicación sana del Evangelio, la palabra que viene de la misma boca de Dios, cuando los predicadores que predican la palabra se meten en oración, en ayuno y están buscando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable? ¿Qué es lo que tú quieres que yo comparta? ¿Qué tienes para esta gente que me va a estar escuchando en este día que me toca predicar? Señor, habla tú. Cuando viene realmente esa palabra inspirada por Dios, ese tema, ahí es donde empiezan a derribarse todas esas cosas. Cuando las personas empiezan a orar, la oración, el poder que se mueve en la oración empieza a quebrar esas fortalezas espirituales. Cuando usted está orando, usted no se está dando cuenta, pero hay un poder espiritual que le está haciendo a usted más humilde, que le está quitando cosas, que le está abriendo su corazón, que está derribando esas fortalezas espirituales. Cuando usted entra a la presencia de Dios, entonces usted empieza a ver cosas que usted antes no veía, y para entrar a la presencia de Dios usted tiene que hacerlo en oración. Cuando uno entra a la presencia de Dios es como una luz que empieza a alumbrar, como cuando hay un cuarto oscuro. Cuando hay un cuarto totalmente oscuro, usted no puede ver si está manchada la pared, si el piso está regado con una pintura. Usted no puede ver si hay mugre en las puertas, usted no lo puede ver. Pero cuando llega la luz, se enciende la luz, usted puede ver con claridad. Esto está sucio, esto está percudido, esto está manchado. Así es cuando entramos en la presencia de Dios. Nosotros podemos pensar que estamos bien, que somos humildes, que estamos caminando con Dios, pero cuando entramos a la presencia de Dios vemos que nos falta mucho, que no damos la talla. Cuando leemos la palabra y vemos a Cristo cómo es, vemos lo que Dios espera de nosotros como hijos, cuando vemos ese esplendor de la humildad, de la mansedumbre de Cristo, de cómo Él se comporta, su esencia, ahí vemos cuánto nos falta. Pero si nosotros no tenemos un contacto constante con la oración, con el escudriñar la palabra, con congregarnos, con meternos a la presencia de Dios, entonces vamos a vivir con esas fortalezas. Esas fortalezas nos impiden ver, nos impiden ser transformados, nos impiden conocer a Dios, nos impiden caminar en obediencia, nos impiden crecer espiritualmente. Entonces, la única manera de nosotros cambiar nuestra mente de esas actitudes arraigadas en nosotros que están mal y que no las podemos ver porque hay unas fortalezas en nosotros, es con armas espirituales, con el poder de Dios. Hay que destruir esas fortalezas. Y el objetivo final, dice el apóstol Pablo, de esto es que podamos someter todo pensamiento, toda idea o razonamiento a la obediencia de Cristo para destruir la altivez humana, para que podamos derribar toda esa altivez, para que podamos quitar todo eso que nos impide. Y quiero dar unos ejemplos para que entendamos aquí. Por ejemplo,
en la batalla mental, cómo podemos nosotros derribar esas fortalezas, es usar la Biblia para derribar, por ejemplo, pensamientos de temor, de inseguridades o de mentiras sobre uno mismo. Hay fortalezas que nos impiden vernos como Dios quiere o como Dios nos ve. Y cuando estamos leyendo la Biblia, empezamos a edificar una identidad en Cristo sana y empieza entonces esas fortalezas que nos edificó el enemigo por medio de la repetición de nuestros padres o de nuestra familia, ¿no? No sirves para nada, nunca vas a hacer nada de provecho de tu vida, te vas a quedar sola, a ti no hay ni quien te ayude, estás muy mal, no sirves para esto, para lo otro. Pero entonces a medida que leemos la Biblia, nos exponemos a esta verdad de Dios el Señor, entonces va derribando todos esos pensamientos que ya se establecieron. También en el ministerio, enfrentar falsas doctrinas o argumentos intelectuales que contradicen la vida cristiana. Hay muchos argumentos hoy que se levantan, doctrinas falsas, doctrinas de demonios, tergiversaciones de la palabra de Dios, de verdades establecidas por el Evangelio que le hacen mucho daño a la fe. Y cuando nosotros venimos con la predicación y con los argumentos del Espíritu que ya tenemos en la palabra de Dios, derribamos todas esas ideas que se han levantado en un evangelio moderno que ha sido adulterado y mezclado con el mundo. Ese también es un ejemplo de cómo derribamos este tipo de fortalezas. También derribamos estas fortalezas en la vida diaria, como por ejemplo dependiendo de la oración en lugar de la manipulación o la ira para resolver conflictos. Este es uno de los puntos que a mí más me gustaron, porque a veces nosotros queremos manejar a la persona para que la persona cambie o actúe como nosotros queremos. Eso nos pasa mucho en el matrimonio. A veces queremos que la persona cambie, que la persona quite actitudes que nos molestan, que las personas se vuelvan a Dios. Y entonces lo que hacemos es que tratamos en nuestras fuerzas de forzar a la persona, de manipularla. Manipulamos cosas con emociones, enojándonos o con diferentes tipos de cosas para lograr que la persona haga lo que nosotros queremos. Pero entonces cuando nos enfrentamos a esos casos, aprendemos que esa no es la manera. Metiendo nuestra mano y tratando de hacer el trabajo de Dios y nosotros en nuestros métodos humanos, no vamos a poder cambiar a la gente. Es con el poder de la oración. Vamos con Dios. Le pedimos a Dios que nos ayude, le pedimos a Dios que nos dirija, le pedimos a Dios que cambie a la persona, le pedimos a Dios que haga su obra. Cuando en oración empezamos a luchar esas batallas espiritualmente, entonces eso se empieza a manifestar en lo natural. Y entonces ya para terminar, el Señor dijo que Él no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay poder en el creyente por medio del Espíritu Santo. Y es por medio de este poder y de las armas espirituales que vamos a derribar estas fortalezas, estas ideas, estas maneras de actuar con oración, con lectura de la palabra, entrando a la presencia de Dios, buscando a Dios. Ahí es con la unción, con el poder que se va a ir derribando eso, con la palabra de Dios cuando la leemos, cuando vienen esos pensamientos que van en contra, reconocerlos y decir, no, yo decido creerle a la palabra, yo decido creerle a lo que dice Dios. Es mejor creerle a Dios que a los hombres. Yo sé que aquella dijo esto, pero Dios, confío en lo que Él dice, Él sabe, porque Él es Dios, para eso es Dios. Y ahí es que vamos a ir avanzando en ese proceso de derribar. Hemos sido llamados a derribar esas fortalezas.
Hemos sido llamados a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Hemos sido llamados a ser obedientes. Y derribando estas fortalezas es como llegamos a la obediencia. Bueno, espero que este tema te haya gustado y te haya edificado y nos vemos en un siguiente video. Bendiciones.